franquicia, 8 de septiembre 2025. Qué buena vibra cuando hablamos de nuestros aliados, la gente del estímulo definitivamente, pero sobre todo esa voz de Melissa Serrano nos contagia, ¿ok? Y esa charla que nos dio sobre lo que son las charlas TED, donde ella es una licenciataria, ella personalmente, su marca personal, Melissa Serrano, logró y le renuevan periódicamente cada año, según ella expresó, ese derecho a explotar esa marca TED, charlas TED, TEDx, ¿ok? Que como ya ella explicó, es toda una marca, es una propiedad intelectual de alguien que no cualquiera puede venir a usar. Muchas veces lo tomamos como un genérico. Danos una charla tipo TED. No, señor, eso es ajeno. Si usted no está licenciado para usarla y con ese beneficio, no lo puede hacer. Eso es un mensaje que quiero hoy, modo colorario, destacar de esa reunión, de esta entrevista con Melissa Rousseff. Ella es licenciataria, ella lo puede hacer. Los demás no podemos hacerlo, que quede eso bien claro. Y como estamos hablando de términos legales, y todo lo legal tiene que tener un arbitraje, porque cosas pasan y eventualmente hay que mediar. Tengo a la directora ejecutiva del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, la Cámara de Comercio de Caracas, Linda Llerena, directora ejecutiva del Centro de Arbitraje, abogada organizada de la Católica Andrés Bello, programa de gerencia para abogados en el IESA, hizo también. Actualmente cursa la especialización en arbitraje en la Universidad Monte Ávila, directora ejecutiva del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas y bueno, una experta en la materia que nos viene a hablar hoy de eso, del arbitraje, del buen arbitraje que no es nuevo, que ya tiene una ley con más de 2 décadas. Bienvenida, Linda, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Argenis, por la invitación, bueno, para este prestigioso programa y para poder hablar un poco de lo que hacemos, difundir lo que hacemos como centro de arbitraje, lo que es el arbitraje, que también eso es una de nuestras labores en el centro, la parte académica y de difusión del arbitraje institucional, que es lo que nosotros hacemos en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas. De la Cámara de Comercio, la centenaria Cámara de Comercio. Sí, señor. De Caracas. Mira, Linda, dicen que el mejor pleito es el que se evita, ¿correcto? Sí. Ese es el que todos le apuntamos. Pero una vez que surgió el pleito, la idea es mediar, buscar el acuerdo, que es lo que dicen los abogados. Traten de resolver, pónganse de acuerdo. A veces eso tampoco prospera, no sale bien. Entonces, el arbitraje podría ser la última instancia antes de ir a un conflicto legal con tribunales, etcétera, y todo eso. Bueno, sí, pero tiene varios puntos tu pregunta. Sí, definitivamente cuando uno, en cualquier relación comercial, cuando uno va a hacer un contrato, cuando comienza la relación, es como tú dices, todos estamos felices, es como un matrimonio, todo sale bien, todos pensamos que va a ser exitoso. Sin embargo, el incluir una cláusula arbitral que lleva el acuerdo de arbitraje, que es que ante cualquier controversia se dirime en el centro de arbitraje de la Cámara de Caracas o el centro de arbitraje que se elija, es como una especie de seguro de que al surgir el conflicto, pues tú vas a acudir a una institución y va a decidir tu conflicto unas personas que son árbitros especializados, que son independientes, imparciales y que las partes, y especializados, porque es la materia de que se trate, en que las partes por su autonomía de la voluntad eligieron de mutuo acuerdo. Entonces, hay varias aristas. El arbitraje es una institución que es exclusiva y excluyente en Venezuela de ir a la jurisdicción ordinaria. Es decir, el tener la cláusula arbitral hace que vayas a resolver el conflicto en el centro que elegiste, como centro institucional para ese arbitraje y no ir a los tribunales. O sea, es excluyente de los tribunales. Ese es uno de los primeros puntos. Y hay dos figuras que se contemplan en el reglamento de nuestro centro, que una es el arbitraje y otra es la mediación. A ver. En la mediación, las partes de mutuo acuerdo resuelven ellas. Es una negociación entre las partes que va a haber un tercero que es un facilitador, cuya opinión no va a ser vinculante, a menos que al final de la negociación las partes firman un acta, la suscribe también el mediador. Si esas partes quieren que esa decisión en que ese tercero imparcial lo que estuvo fue asistiendo, facilitando la negociación entre ellas, se convierte en una decisión que se llama laudo, en arbitraje, que es un laudo, que es una decisión ejecutable, lo pueden hacer. Ahora, eso es, las mismas partes negocian entre ellas con un facilitador, que lo que opine no es de cumplimiento obligatorio ni es vinculante. En el arbitraje, las partes se ponen de acuerdo para que
su controversia, en caso que se suscite, la decida 1 o 3 árbitros, cuya opinión sí es obligatoria y sí es vinculante, y la decisión que le emite se llama laudo, en Venezuela se llama laudo arbitral y es ejecutable en cualquiera de los países, casi en todos los países del mundo, en 172 países que suscribieron la Convención de Nueva York, que es una convención que se suscribió en 1958, que versa sobre eso, como la ejecutoriedad del laudo. Entonces, una decisión que se obtuvo en nuestro centro de arbitraje, la Cámara de Comercio de Caracas, a lo mejor usted la puede ejecutar en donde tenga bienes, la parte perdidosa, que puede ser en China, en Madrid, aquí en Caracas, en donde sea, sin necesidad de exequatur u homologación. O sea, esa misma decisión con la copia certificada que le emite el centro de arbitraje, va y ejecuta su decisión. Entonces, es lo interesante del mecanismo, claro, que realmente las partes, las personas sepan que eso existe, que ese mecanismo existe, que está al alcance de todos y que simplemente con tener una cláusula arbitral que es muy sencilla en su contrato, ya eso les garantiza que a la hora de cualquier conflicto, pues puedan ir al arbitraje o a la mediación, lo que hayan puesto en su cláusula. O lo que ocurra primero, ¿no? Entonces, no, en nuestro centro no es obligatorio tener primero una mediación. Ah, miren. Y para eso también en la página de la Cámara de Caracas, en donde también está el centro, hay una cláusula modelo. A ver. Que es muy sencilla, que nosotros lo sugerimos cuando se vaya a suscribir un contrato, que los mismos abogados tienen acceso a ella o las partes sepan que está, que es sencillita, que dice: toda controversia que se origine con ocasión de este contrato será resuelta mediante arbitraje institucional, porque es un centro de arbitraje, en el centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas, con un árbitro o con 3 árbitros. Ya con esa cláusula, sencillita, menos es más, sin inventar, sin ponerle cosas raras, ya con esa cláusula, al momento de cualquier conflicto, pueden ir y presentar una demanda en el centro de arbitraje. Realmente se llama una solicitud de arbitraje, pero vendría siendo el equivalente a la demanda. Que no está en los y se tramita, otra cosa importantísima, el centro de arbitraje, o sea, existe en Venezuela la ley de arbitraje comercial, que fue promulgada en... Tú te trajiste el reglamento, ¿no? Sí, pero bueno, yo me lo traigo como un amuleto. Bueno, en cámara, por favor. Sí, como un amuleto. Así se llega, ¿ok? Ajá. Yo me lo traigo por cábala, pero realmente sí, lo manejamos todos los días y no lo sabemos de memoria. Sin embargo, la ley de arbitraje comercial en Venezuela se promulgó en 1998. Y tiene 27 años y allí establece que las cámaras de comercio, las universidades y otras instituciones podrán crear un centro de arbitraje, pero este centro nuestro de la Cámara de Caracas está fundado antes de la promulgación de la ley de arbitraje comercial, porque éramos capítulo Venezuela y seguimos siendo de la Convención Interamericana de Arbitraje Comercial, que es la CIAC, que agrupa varios países latinoamericanos como centro de arbitraje, y desde hace muchísimo, de 1900 hasta, bueno, mucho antes de 1989, que fue cuando se creó el centro, ya éramos capítulo Venezuela y llevábamos arbitraje de CIAC en Venezuela. Mire, pues, primero que otros países de la región. Sí, se funda el centro y al incorporarse o al promulgarse la ley de arbitraje comercial 10 años después, los centros crean sus reglamentos. Como nosotros fuimos el primer centro fundado en el país, tenemos un reglamento y ese reglamento priva sobre la ley de arbitraje comercial. O sea, lo que dice el reglamento es cómo se va a llevar ese procedimiento. Y tenemos varios reglamentos. El principal es este que me traje aquí, que es el reglamento general, que es el que dice cómo se lleva todo el procedimiento. Pero también hay el de procedimientos administrativos, porque el arbitraje tiene un costo. Eso es importantísimo. O sea, el arbitraje tiene un costo, pero está definido según la cuantía de la demanda. Es decir, por ejemplo... ¿Baremo, algo así? No, es tal cual como un cuadrito donde están todos los costos. Según, por ejemplo, la demanda es $50,000. Entonces, en el cuadrito uno va viendo cuánto cuesta todo el arbitraje, cuánto cuesta los honorarios de árbitros que van a quedar como garantía en el centro hasta que ellos decidan. Pero todo eso está definido desde el principio. Entonces, es sumamente práctico, es sumamente transparente,
porque desde el principio se sabe, no hay trucos, no hay Claro. trampas, se sabe cuánto va a costar el arbitraje. Claro, claro. Otro de los beneficios es la celeridad. Un arbitraje se decide entre 6 a 8 meses como tiempo promedio, que Efectividad, bueno, toda la del mundo, porque si 100%. se decide tan rápido, o sea, Claro. para las partes es sumamente ágil irse a un arbitraje, que a lo mejor esperar en la justicia ordinaria una decisión No de llegaría 5, nunca. 10, 20, 25 Jamás. años. Sí llega en algún momento, pero muy lejos. Y la otra, uno de los beneficios también que tenemos es la confidencialidad. Todo lo que se lleva en un centro de arbitraje es confidencial, solo tienen acceso al procedimiento las partes y sus apoderados. No es como en los tribunales, que Ente podemos ir y público. pedir un expediente y nos los dan de cualquier controversia que uno se haya enterado. Tal empresa contra tal empresa se están peleando, yo voy a ir a investigar, a ver, porque a mí me interesa saber, o por chismoso. No, en arbitraje, el que llegue al centro de arbitraje a pedir un expediente, primero no lo puede pedir, tiene que ser la parte. Claro. O sea, Pedro Pérez contra María Rivas. Esas son las partes o sus apoderados los que tienen acceso a ese expediente. Y es absolutamente confidencial. De hecho, hasta el mismo personal, obviamente del centro, tenemos acuerdos de confidencialidad. Nosotros no podemos, Estrictos, ¿no? muy estrictos. O sea, es una de las cosas más y que más garantía da a quien acude. Linda, estamos hablando con Linda Llerena, directora ejecutiva del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas. Repito, centenaria, una de las cámaras más antiguas de verdad que tenemos en nuestro país y que con todo el prestigio del mundo. Linda, ¿esto aplica para contratos mercantiles nada más o hay otras ramas del derecho que también los Bueno, puedan beneficiarse de un arbitraje? No, en realidad el arbitraje como tal está pensado de comerciantes para comerciantes, pero los particulares, sin ser comerciantes, Personal. que tengan una cláusula de arbitraje en su contrato, pueden acudir al centro de arbitraje y dirimir ese conflicto. Lo que sí está excluido es, ya sé si por la ley de arbitraje comercial, son materias de orden público, Civil. sobre estado de capacidad de las personas, porque la excluye la ley. Claro. Pero, por ejemplo, estaba conversando antes de entrar con uno de tus asistentes y, por ejemplo, hay temas que la gente no cree que puede poner en ese contrato su cláusula. Por ejemplo, la venta de tu casa, de tu apartamento. Tú puedes poner, todo puede salir perfecto, pero tú puedes poner, y tú eres un particular, puedes poner esta misma cláusula arbitral nuestra y ante cualquier conflicto, así sea la falta de pago o que no te entregaron el inmueble, lo que sea, lo puedes llevar al centro de Y arbitraje. se dirime. Sí, claro. Claro, lo que Todo pasa es que está la bien. confianza, esa es otra de las cosas, la confianza que infunde, que sean las propias partes que hayan dicho, nosotros preferimos ir a arbitraje institucional, que nos decida un tercero que sabe de la materia, es fabulosa porque tú realmente estás confiando en ese árbitro que te va a dirigir y los árbitros para ser árbitros del centro de arbitraje pasan un proceso de selección, es decir, tienen que cumplir unos requisitos y los debe aprobar un comité ejecutivo de arbitraje, que es el supervisor del centro. Okay. Y el centro de arbitraje tiene una lista de 100 árbitros especializados. Entonces también, según la materia, por ejemplo, es construcción y ya entonces tú buscas en la lista. Hay un especializado. Sí, o varios. Tú buscas el resumen curricular de los árbitros y dices, bueno, este está especializado en construcción, el otro en materia arrendaticia, el otro en intelectual, y vas viendo según lo que te conviene. Entonces, bueno, o sea, por todos lados hay beneficios. Son beneficios. Lo que Sí. estoy concluyendo, uno, el desconocimiento. Sí, Nadie necesita lo que no conoce. total. Y dos, tú lo dijiste al principio, es una suerte de seguro, ¿ok? Que hay que pagar adelantadamente, ¿no? No. A ver. Tú por poner la cláusula de arbitraje, no pasa nada, tú la tienes. Cuando comience el arbitraje, Es cuando el tú costo cancelas. del arbitraje se paga. ¿Por qué? Porque se debe pagar a los árbitros, pero Claro. no se les paga al inicio, sino que se paga al centro de arbitraje para que tenga esos honorarios de árbitro y se les pague a los árbitros una vez Claro, que se haya emitido cuando la sea decisión. requerido, pues. Y también hay que pagar unos costos de funcionamiento del centro. Entonces, en eso se dividen los costos del arbitraje, en lo que es la tarifa de servicio administrativo, que es cómo se mantiene el centro para poder pagar el personal, el procedimiento que se lleva a Telema. Hay otra cosa importantísima, que es que los procedimientos en arbitraje hay un reglamento en nuestro centro, que es el reglamento de procedimiento a través de medios electrónicos, y el procedimiento se puede llevar todo el procedimiento sin ni siquiera ir al centro. Online.
Totalmente. Pues la solicitud de arbitraje o demanda se envía por un correo electrónico del centro y desde allí se abre un expediente digital que nada más tienen acceso las partes y sus apoderados, más nadie, y allí se lleva todo el arbitraje y cuando hay audiencias pueden ser por vía Zoom, telemática, pues por el medio que es el que elija, que tenga a disposición el centro y no tienen ni que pisar el centro de arbitraje. Igualito por seguridad, porque así está reglamentado, tenemos un expediente físico que es igualito, todo impreso, lo mismo que está digital, está impreso. Porque Suerte de backup, ¿no? sí, sobre todo porque a las partes y todavía a muchos abogados les gusta ir y ver su expediente, como lo pueden revisar en tribunales, se sienten seguros, o hay contratos originales que quieren que estén en el expediente, entonces si está en PDF, en el digital, está el original en el centro de arbitraje. Estamos hablando con Linda Llerena, directora ejecutiva del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas, que está hablándonos precisamente de eso hoy, de las prácticas de arbitraje y de mediación que entre las partes se pueden poner de acuerdo, dirimir. Situaciones pasan, cosas entre humanos siempre habrá. La idea es tener como que un plan B allí, o un C, digamos, ¿no? Que permita dirimir, resolver, solucionar cualquier impasse de la manera más profesional posible, ¿no? Sí, claro, y Definitivamente. con árbitros especializados y con un centro y con una organización, pues con una institución. Bueno, a la vuelta vamos a hablar de por qué solicitar los servicios de arbitraje en la Cámara de Caracas y dos, vamos a hablar de arbitraje y franquicia. Vamos al corte y ya venimos. Lunes 8 de septiembre de 2025, hablando de las buenas prácticas definitivamente que debe regir en cualquier negocio, negociación, y el arbitraje definitivamente debe ser una cláusula, que en cualquier contrato, compra-venta, de afiliación, una membresía, una franquicia, debe estar explícito. A mi modo de ver, como consultor de franquicias, lo puedo decir con propiedad, y por eso fue que nos planteamos invitar a Linda Llerena, directora ejecutiva del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas, para que nos ilustrase en ese sentido. El desconocimiento de la ley no nos exime de su cumplimiento, pero también nadie necesita lo que no conoce. Y esto es algo que todos deberíamos manejar y por eso estás tú acá hoy. Muchísimas gracias. A ver, ¿por qué el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas? Porque hay otros, ¿no? Sí. Bueno, alaben su queso, pues. Bueno, mira, ¿por qué el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas? Bueno, primero somos una unidad dependiente de la Cámara, pero autónoma, es decir, las decisiones que se emiten en el centro obviamente son autónomas, pero tenemos el baluarte y el respaldo de lo que ha sido la Cámara de Caracas, que tiene 132 años de fundada. Wow. Y de paso fuimos el centro pionero en el país, como te comenté anteriormente, que ya teníamos, estábamos fundados antes de la ley de arbitraje comercial. Sí, y los fundadores del centro fueron muchos de los corredactores de la ley de arbitraje. O sea, de allí nació todo un movimiento. Y bueno, y también porque es un procedimiento que está reglamentado en reglamentos muy claros y que están asequibles en la página web del centro, que es arbitraje CCC. Al poner Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, en esa página web están todos los reglamentos. Entonces, ¿por qué ir a arbitraje? Bueno, porque primero el arbitraje es un pacto de caballeros. Que ¿por qué ir a arbitraje en el centro? Por todo este background y todo este conocimiento que ya tiene el centro, por esos reglamentos tan especializados bueno, el último reglamento general que tenemos, que es el que rige todo el procedimiento, es el 2022, es bastante reciente, ya muy ajustado, porque también el arbitraje es un procedimiento dinámico. Nosotros nos vamos dando cuenta de cosas, de situaciones que también van cambiando. La situación en el país no ha sido la misma en los últimos años, ni siquiera en los últimos 2 años, ni siquiera en el último año. Un país latino está cambiando todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, el reglamento de procedimiento para medios electrónicos, por lo cual se lleva un expediente digital. Lo hizo el Centro de Arbitraje en el 2020, en plena pandemia, porque se dieron cuenta de una realidad. ¿Qué pasaba? Estaba todo el mundo en pandemia, encerrado en su casa, había procedimientos que tenían que seguir. ¿Cómo hacemos si nadie puede ir físicamente porque no podíamos salir? Bueno, vamos a reglamentar que se puede hacer todo igualito, sin ir al centro, sin trasladarse y tenga la misma validez
Entonces, ¿qué se hizo? El reglamento a través de medios electrónicos. El reglamento parcial administrativo que rige todas las tarifas. Oye, es importantísimo porque le da seguridad a los comerciantes. Claro. Si son franquicias, a los franquiciados, a los franquiciantes, a quien tenga la cláusula arbitral, ¿cuál es el costo? Y hay algo importante que a lo mejor uno porque lo hace todos los días, pero si no lo explica, el que no conoce no sabe. Es que el costo del arbitraje no es que uno está pagando a cada rato durante el procedimiento. No, se paga al principio. Cuando el demandante introduce la solicitud de arbitraje o demanda, paga el 50% del costo del arbitraje. Y cuando se notifica el demandado paga el otro 50%. En ese momento. Sí. Del conflicto. Y empieza, pero ya cuando se produjo el conflicto, Claro, ya estamos peleados, me voy a arbitraje, voy a ir al centro, ahí es donde paga. Tú puedes tener esa cláusula, la puedes tener 10 años y nada más porque la redactaste, ya está, es el seguro. Ya tú la redactaste y tú la tienes ahí. No pasó nada nunca con ese contrato, fabuloso. ¿Pasó algo con ese contrato? Bueno, tengo la garantía de que puedo ir a arbitraje. Bueno. Y voy a pagar es cuando se presente el problema. Y voy a pagar es al principio, yo después me olvido. El procedimiento sigue, un procedimiento que tiene una demanda, una contestación de la demanda, empieza un periodo, la designación de árbitros, que es importantísima, Claro. porque ahí es donde las partes se tienen que poner de acuerdo para decidir su árbitro. Y muchas veces me preguntan, bueno, pero ¿por qué si estamos peleados? Por algo estamos peleados. Ah, entonces nos vamos a poner de acuerdo para decidir el árbitro. Sí. Sí. Ya sí. está resolviendo el problema. Sí, pero si no pasa, no importa. El Pero centro sí. supletoriamente, el Sí. comité de ejecutivo de arbitraje, designa entre la lista de árbitros el que considere más idóneo para ese conflicto. Un contrato de franquicia que al final del día en Venezuela, dada la legislación donde no contempla el vocablo, el término, el concepto de franquicia, por lo menos hasta ahora, es imperante colocar cláusulas de arbitraje. Sí, claro, ojo, y la cláusula, el acuerdo de arbitraje sí debe constar por escrito, o sea, una cláusula de arbitraje tiene que estar escrita, porque sí, porque hay veces que, bueno, nosotros nos pusimos de acuerdo en un restaurante y vamos a ir a arbitraje y el acuerdo de arbitraje está en una servilleta. Bueno, no, puede ser que esté en una servilleta, pero te lo tienes que traer y formalizarlo como un acuerdo de arbitraje. Debe constar por escrito, eso sí lo pide o lo exige, es una exigencia de la ley de arbitraje comercial y de los reglamentos de los claramente explícito, ¿no? Escrito, debe constar por escrito. Aquí. ¿Y cuáles son los resultados? A ver, danos esas infidencias. Sale la gente abrazada, llevan la fiesta en paz después de una... Sí la llevan, la verdad es que sí, que hemos visto de todo. Sin embargo, primero con los costos. Si el demandante, muchas veces nos dicen, bueno, pero ¿por qué si a mí me están demandando, de paso tengo que pagar? Qué fastidio que me demande y pague él. Ajá. Bueno, si eso pasa, no importa. El demandante sí, el demandado no paga, sí debe pagar el 100%, pero eso se revisa al final. El árbitro cuando decide, entonces condena en costa al demandado que no pagó. Sí llevan la fiesta de paz, sí, porque ese ya haberse puesto de acuerdo inicialmente, ese pacto de caballeros, ese querer resolver su conflicto rápido, sea lo que sea, cónchale, hasta en casos muy peleados, terminan contentos sí, bueno, obviamente, siempre hay alguien que pierde, siempre hay alguien que gana, eso no hay duda. Como todo conflicto. Como todo conflicto, pero también hemos visto, y pasa, como también puede pasar en las decisiones judiciales, que muchas veces durante el arbitraje, cuando ya tienen el árbitro que designaron, cuando ya han pasado varias etapas del procedimiento, las mismas partes se ponen de acuerdo y transan. Entonces, ellas mismas terminaron decidiendo y lo que hace el árbitro es homologar esa transacción. Y ese laudo es simplemente decir que tú y tu contraparte se pusieron de acuerdo, pero lo fabuloso es que entre lo que los pusimos de acuerdo es ejecutable inmediatamente. Oye, ¿qué o sea, raros casos, y ha habido de todo, hemos visto casos complicadísimos en que a lo mejor la pelea es durísima y al final es el que menos uno se espera y terminan transando o terminan contentos. Uno cuando sale la decisión, uno como centro de arbitraje, cuando la lee antes de notificarle, dice, cónchale, esto va a ser. Y no, resulta que es que era lo que se esperaban o se esperaban todavía, a lo mejor el que perdió se esperaba perder más y no perdió tanto. ¿Alguna anécdota así fabulosa que te diga, wow, vale la pena mi trabajo, lo que estoy haciendo? Sí funciona el arbitraje, o sin mencionar marcas, nombres, nada, no violando acuerdos de confidencialidad. A ver, algo que te haya inspirado a seguir en lo que estás haciendo.
Pues sí, varias, pero sobre todo eso, he visto que por el mismo desconocimiento, inclusive todavía abogados llegan, el demandante sabe muy bien lo que está haciendo y se consigue la parte de unos abogados que son expertos en arbitraje. Demandan a alguien que no tiene tanta idea y se consigue un abogado a lo mejor que no tiene tanta idea. Y en lo que va al centro, y sin uno poderle dar más información que, doctor, revise el reglamento bien, léaselo bien, porque Que aquí tengo en la está mano. todo. Sí. Y si hasta se lo puedo imprimir si me lo piden. O le digo exactamente dónde está. Bueno, terminan entendiendo todo y resulta que de un demandado que llegó queriendo ensuciar el procedimiento y vámonos, entonces yo me lo voy a llevar para tribunales y voy a patear la mesa. Resulta que terminan fabulosos, pero por eso, o sea, ¿por qué me gusta? Porque eso también es labor del centro. Es así. Es así. Un poco guiar al que no sabe, o sea, guiar en el procedimiento, en lo que podemos guiar, pues aquí está el procedimiento, nosotros no podemos hacer más nada sino decir aquí está el procedimiento y hacer nosotros lo que nos corresponde como centro bien. Oye, Linda, qué buena charla, qué No, buena para clase nos nosotros. diste el día de hoy. De verdad, aprendimos contigo y la invitación es a que vuelvas porque esto imagino que tiene otros intríngulis que a mí personalmente me gustaría profundizar. Me Seguro que sí. apasiona mucho el tema, cómo lograr evitar conflictos. Mira, repito, el mejor pleito es el que se evita, pero una vez que ocurre, si Va- están los criterios y los elementos de arbitraje, para resolverlo de la mejor manera. la mejor manera y que Sí, podamos llevar la fiesta en paz. seguro. Muchísimas A gracias ustedes. por estar con nosotros el día de hoy. De esta manera, Franquicias en Venezuela y la Cámara de Comercio de Caracas y su centro de arbitraje, finalizamos solo por hoy nuestros programas de todos los lunes de 1 a 3 de la tarde. En TNO Network, Dirección General Carolyn Méndez, Producción General Kerien Vera, redes sociales, edición y montaje Bárbara Caguán, control técnico mismo Kerien Vera, asistencia de producción Charín Mogollón, diseño gráfico Constanza Gamarra y en la producción ejecutiva quien les habla Argenis Carpio. Se me pasó Pedro Pablo Carreño en la producción y llegamos a ustedes gracias a Total Aplicaciones, ecosistema de soluciones tecnológicas, más que seguridad, seguridad informática. Protecno, creando conexiones. Mavax Café, de la tierra a la taza, y agua glaciar, la que nos hidrató en este programa de hoy. Somos nuestro programa Franquicia de Venezuela, que por más de 10 años llevándoles a ustedes nuestros contenidos e invitados de lujo. Nos vemos próximamente el lunes que viene. Dios mediante, Franquicia de Venezuela, somos expansión.